de Guatemística, ese misticismo, ese misterio que hay en nuestro país de Guatemala y bueno, que definitivamente encierra también la cultura y tradiciones de nuestro país. Luis Fernando Mencos ya está con nosotros y de hecho pues ahora nos va a hablar de algo de realmente inusual. Pero Luis Fernando, bienvenido, buenos días, ¿cómo estás? Hola Ingrid, buenos días ahí en casa. Hoy vamos a tocar un interesante tema porque quiero comentarles que la semana pasada yo fui víctima, no víctima, sino que paciente de la famosa muela del juicio. Acá estamos viendo en pantalla cómo estaba yo padeciendo hace 8 días de este dolor infernal que se llama o que se dice pues por la cordal o por la famosa muela del juicio. Fue un tormento bastante grande. Estaba yo grabando precisamente acá en los estudios cuando de pronto el dolor se me despierta, pero fue cuestión de segundos, de que yo ya no pude hacer nada, ya no pude yo ni siquiera hablar. Entonces se me ocurrió llevarles esto a la pantalla para que allá en casita la historia de la odontología o conozcamos también el por qué salen estas muelas. Muchas personas tienen 32 dientes, otras personas tienen 28. Vamos a estar hablando acá con un especialista, él es el cirujano Byron Leiva, que me acompaña en estos momentos. Doctor, mucho gusto. Acá estamos platicando ya con todos nuestro público. Coméntenos, doctor, ¿qué es la muela cordal? La cordal es una muela que sale aproximadamente a los 16 a 25 años. Regularmente todos los pacientes pueden tener en promedio 32 dientes y de esos 32 dientes, 4 pueden ser terceras molares. Es una muela que se le ha dado también el nombre de la muela del juicio porque es una muela que sale aproximadamente entre los 16 y 25 años, que es cuando una persona ya tiene el juicio más completo a comparación de cuando todos los dientes permanentes salen entre los 6 y 12 años. Sí. Estamos viendo en pantalla una prótesis de la antigüedad. Quiero recalcar de que en la antigüedad solían poner implantes o dientes, mejor dicho, de animales y eso pues los limaban a cierta manera de darle una apariencia humana para ya poder hacer las prótesis. Estamos viendo acá en este momento también en pantalla el momento del martirio de Santa Apolonia, que es el santo de todos los dentistas, ¿verdad? Que ella cuenta la leyenda que en aquel entonces, cuando fue la persecución de los cristianos, los ateos la obligaron a ella a convertirse al ateísmo y en base a que ella se negó profundamente, le rompieron todos los dientes y pues ella seguía siempre viviendo y pensando en Jesucristo. Entonces por eso fue que ella solita saltó a la hoguera y hoy por hoy es Santa Apolonia, que es la mártir y la santa de todos los dentistas. ¿Cierto, doctor? Así es. Imagínense. También quiero comentarles algo. Antes los ladrones de tumbas solían recolectar los dientes de los difuntos recién acabados de fallecer, las personas recién acabaditas de fallecer, y esos dientes eran vendidos a los dentistas para que hicieran las prótesis. Luego, cuando la gente era muy pobre en aquel entonces, incluso se iban a sacar los dientes con tal de irlos a vender a un dentista. Realmente ha evolucionado mucho esta ciencia. Por ejemplo, cuéntenos del famoso gusano, que antes se creía que había un gusano que teníamos en la boca y por eso se debía lo de la caries. Conforme los años han pasado, pues han entrado más estudios, más análisis y todas esas ideas que se tenían antes pues fueron desapareciendo. Pero sí, años anteriores creían mucho en eso y actualmente pues ya se sabe científicamente por qué es que ocurre, por qué hay microorganismo y todo ha ido evolucionando, ¿verdad? Claro. Doctor, una pregunta, ¿por qué las cordales a veces erupcionan y a veces no? ¿Qué pasa en ese sentido? Existen molares de las terceras molares que tienen impedimento para salir. A veces puede existir fibrosis en la encía, una encía con un tejido conectivo más duro. También existen malas posiciones de los dientes que pueden tener retenciones, pueden tener apiñamiento, compresión hacia los demás dientes. Pueden haber tumores que eviten que un diente pueda erupcionar. Exacto. Y por ejemplo, ¿qué complicaciones pueden haber al momento de hacer una extracción de una cordal? Es muy importante que este procedimiento sea realizado por un cirujano de experiencia porque puede someter uno al paciente a complicaciones por una mala práctica al no tener la habilidad ni el conocimiento de cómo extraer una tercera molar. Las terceras molares necesitan de habilidades que se aprenden en un posgrado para poder realizarlo. Podemos tener complicaciones como hemorragias, lesiones a nervios,
podemos tener enfisema subcutáneo, podemos tener desplazamiento de las molares hacia otras estructuras vecinas, lo cual conlleva a que compliquemos la recuperación de nuestro paciente. Pero me imagino que también eso debemos de tener un médico dentista, un cirujano dentista de cabecera, porque la confianza realmente no me dejará mentir. Nosotros en Guatemala no tenemos la cultura de ir al dentista por prevención. Yo le puedo preguntar a usted cuántos pacientes por prevención llegan y me imagino que la lista debe ser muy mínima. Hablando con el buen Chapín, aquí en Guatemala tenemos dos defectos. Al veterinario lo buscamos cuando se nos está muriendo el chucho, hay que hablar lo que es. Y al dentista lo buscamos cuando el dolor nos está matando. Pero realmente esa confianza yo quiero transmitir a todos ustedes. Por ejemplo, yo tengo a mi dentista de confianza, ella es la doctora Claudia Lucía Castañeda, a quien le mando muchos saludos, con quien ella siempre me veo los dientes, ella siempre como que me controla, porque en el video, si nosotros le ponemos audio, cuando me están sacando la muela, llega el momento en que yo me quedo como que desmayado ya, pero es un sentimiento como que quiero llorar de felicidad porque ya el dolor ya desapareció. Es increíble, doctor. Coméntenos, ¿cómo puede usted hacer para que tengamos esa cultura de visitar al dentista por prevención? Porque estos dolores creo que a nadie le gusta sentirlos. Sí, es muy importante que cada persona tome conciencia en su salud. Muy bien dijo usted, debe tener un dentista de cabecera, que él es el que inicia el análisis tanto clínico como radiográfico de toda la anatomía de cada individuo, y a partir de ahí puede iniciar un estudio más especializado y una referencia con diferentes especialistas en odontología para solucionar y prevenir problemas posteriores. Okay. La cordal o la famosa muela del juicio, ¿es recomendable sacarla cuando se detecta que viene por medio de una radiografía o cuando ya tenemos la exposición de la pieza dental? ¿Es bueno sacarla o no? ¿Cuál es ese tabú? Sí, radiográficamente y clínicamente vemos que es necesario, que es una indicación para poder extraerla, hay que extraerla para evitar complicaciones posteriores. Si nosotros no hacemos caso y la dejamos en su lugar, podemos caer ante infecciones, quistes, destrucción de hueso que rodea el molar, ¿verdad? Es importante extraerla en el momento adecuado. Ok, esta muela sería por gusto rellenarla, ponerle una cobertura de resina, por ejemplo, ¿es por gusto hacer eso? Existen molares, por ejemplo, el 20% de las terceras molares llegan a una posición adecuada y en buena relación con las demás y tiene una función en la masticación, puede quedarse. Pero si no se logra una buena limpieza de esa muela, si tiene caries, si tiene un proceso infeccioso, hay que extraerla. Eso es lo que me llama a mí la atención, porque en mi caso personal, o sea, yo ya estoy rascando los 40 años, a mí me salieron cuando yo tenía 15, 16 años y se me desarrolla el dolor hasta ya a esta edad. Nunca tuve deformación dental, nunca tuve problema, nunca tuve algo pues que me alertara. Simplemente recuerdo que Claudia Lucía Castañeda, como les digo, es mi doctora de confianza, ella me decía hay que sacártela, pero yo por el temor a sacármela nunca me la saqué. Pero llega el momento en que sí, el dolor es algo. Sí. Pero también, doctor, una pregunta que allá en casa se están haciendo porque estamos recibiendo por nuestro WhatsApp esa pregunta: ¿por qué esa muela duele más que las otras? ¿Qué pasa? Para que le llame muela del juicio, ¿qué pasa? Sí, existe muchas áreas anatómicas que circundan a esta tercera molar. Entonces, si existe una infección, que la más común es la pericoronaritis, afecta todo el tejido que rodea a esta molar. Entonces, se inflama todo el músculo, toda la mejilla y se extiende hacia adelante causando compresión. Y el dolor es mucho más notable que en otras muelas. Wow. Pero bueno, Guatemala es un país que nos ha caracterizado a nivel mundial por muchas cosas que han evolucionado acá en nuestra tierra. Vamos a hablar un poquito de los mayas. Quiero compartirles este dato importante, que los mayas fueron los primeros inventores de la estética dental. ¿Por qué razón? Porque han hecho excavaciones, han hecho estudios también y se han encontrado piezas dentales de los mayas con incrustaciones de jade, de oro, inclusive de otras piedras preciosas. ¿Cómo se siente usted como guatemalteco de saber de que nuestra cultura maya fueron los primeros que tuvieron esa inquietud de adornar la dentadura con esas piedras preciosas? Porque todavía se da eso.
Es un sentimiento muy alegre porque podemos ver que nuestra civilización, nuestra cultura tenía ciencia, tenía capacidad para resolver problemas a nivel de salud, y que no solo en otros países existe este conocimiento, sino que aquí también iba iniciando uno propio. Claramente nosotros somos influenciados por otros países, pero nuestra cultura también tiene mucho que dar. Ok, doctor, pues muchísimas gracias por esta entrevista que nos está dando. Yo le agradezco mucho por estar acá con nosotros, que no va a ser la primera vez, pero quiero pedirle a producción de que para despedirnos pongamos este video nuevamente donde se me está extrayendo esta muela del juicio, y los invito por favor a que tengamos esa cultura de visitar al dentista para prevenir esos dolores, porque créanme, en lo personal es un dolor que no se le desea a nadie. Doctor, en lo que estamos viendo este video, muchas gracias por habernos acompañado. Es un honor estar acá, y nos vamos al otro lado del estudio con nuestras compañeras que tienen más información.